Saludos, muy buenas tardes. Soy Carmen Pérez González, directora de la Biblioteca Nacional de Puerto Rico, y en nombre de todo el personal del Instituto de Cultura Puertorriqueña, le damos la más cordial bienvenida a esta segunda actividad conmemorativa del natalicio de Don Eugenio María de Hostos, celebrada en el marco del 70 aniversario del Instituto de Cultura Puertorriqueña. Agradecemos la presencia del público que nos acompaña esta tarde en la Biblioteca Nacional, así como de quienes se conectan a través de la transmisión en directo o acceden posteriormente a esta conferencia mediante nuestras plataformas digitales. Continuando con la programación especial organizada durante el mes de enero, esta jornada reafirma el compromiso de la Biblioteca Nacional con la divulgación del pensamiento hostosiano y con el diálogo interdisciplinario que vincula literatura, la historia y la reflexión social. En esta ocasión nos convoca una mirada al pensamiento de Hostos desde la narrativa puertorriqueña, a través de la obra de Manuel Seno Gandía. La conferencia magistral que se presentará esta tarde, titulada Eugenio María de Hostos en la novela Redentores de Manuel Seno Gandía, nos invita a reflexionar sobre la presencia y resonancia del ideario hostosiano en una de las novelas más significativas de nuestra tradición literaria. Para la Biblioteca Nacional de Puerto Rico, es un honor contar con la participación de la doctora Vivian Aufant Vázquez, reconocida académica e investigadora del pensamiento hostosiano. A continuación, cedo la palabra a Santia Bauzá, coordinadora de actividades de la Biblioteca Nacional, quien tendrá a su cargo la presentación formal de nuestra conferenciante. Muchas gracias y bienvenidos. Buenas tardes, casi buenas noches. Me ha tocado una encomienda bien importante, hablar de una persona que yo admiro y quiero tanto, la doctora Vivian Aufant. Vivian Aufant Vázquez es profesora, investigadora, ensayista y escritora. Obtuvo el grado de doctora en Filosofía y Letras en Temple University de Filadelfia, Pensilvania, con la especialidad en literatura colonial latinoamericana. Como reflejo de su preparación académica, ha mantenido la relación de historia-literatura a través de sus estudios. Es catedrática de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, ha dictado cursos de lengua y literatura en la Facultad de Estudios Generales, Humanidades y Ciencias Sociales. Obtuvo un certificado profesional en bioética del recinto de ciencias médicas en conjunto con el Instituto Hostosiano de Bioética. Ha sido directora del Departamento de Español en la Facultad de Estudios Generales, recinto de Río Piedras, directora del Instituto de Estudios Hostosianos, recinto de Río Piedras, y miembro de la Junta de la Cátedra Honor Eugenio María de Hostos. Ha publicado libros que han sido premiados en el ámbito nacional e internacional. Dirige el Centro Hostosiano del Ateneo Puertorriqueño. Colabora en la Cátedra Internacional de la UNESCO José Martí mediante conferencias, artículos y estudios. Es la coordinadora del Círculo de Estudios José Martí del Sistema de la Universidad de Puerto Rico. Es miembro de la Asociación Puertorriqueña de Historiadores, la Liga Hostosiana Capítulo de Puerto Rico, la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios, la Cátedra Internacional José Martí, del Consejo Mundial del Proyecto José Martí UNESCO, de Archirred, la Red de Archivos de Puerto Rico, del Ateneo Puertorriqueño, del Instituto Alejandro Tapia Rivera, del Instituto de Literatura Puertorriqueña. Estudia mediante la investigación la relación de las obras literarias e históricas respecto a las fuentes primarias, incluyendo la correlación de conceptos históricos y
estéticos de los siglos XIX y XX en Iberoamérica. Sus investigaciones y publicaciones corresponden a estudios del siglo XIX, principalmente con autores como Eugenio María de Hostos, Manuel Seno Gandía, Alejandro Tapia Rivera, José Martí en el siglo XX, Ernesto Cardenal, Rubén Darío, Juan Bosch, Julia de Burgos, Clemente Soto Vélez, Pedro Albizu Campos, René Márquez, Pedro Juan Soto, Emilio de Valcárcel, Josefina Freilía Vidal, Francisco Manrique Cabrera y temas sobre el pensamiento latinoamericano de Leopoldo Sea. Ha presentado conferencias en las Américas y Europa. Ha publicado sobre las especialidades, entre las cuales está la Liga de Patriotas Puertorriqueños de Eugenio María de Hostos, además de ensayos investigativos en diversas revistas con referencias en publicaciones cibernéticas. Con ustedes, la doctora Vivian Alfán Vázquez. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación. Gracias a la Biblioteca Nacional, a su directora y al equipo que tan amablemente me han tendido esta invitación. Para mí es un honor participar con ustedes, porque es aquí precisamente donde se guardan los tesoros de nuestro quehacer literario, de nuestro quehacer cultural e histórico. Hemos trabajado aquí y seguiremos trabajando porque todavía queda mucho por investigar y compartir con nuestro pueblo y con los otros pueblos del mundo. En el día de hoy voy a trabajar el tema de Eugenio María de Hostos en Redentores de Manuel Seno Gandía, y voy a utilizar las proyecciones con textos de las citas para que se haga más interesante, vamos a decirlo así, la comunicación. Y luego podemos tener la discusión tanto con el público presente como con el público que está en línea. Esta obra que estoy compartiendo con ustedes, Redentores, 3 puntos, Manuel Seno Gandía, ha sido una publicación del año pasado que tiene el estudio y vocabulario, porque Redentores se publicó en periódicos por entrega hace 100 años, en 1925, y ahora en el 2025 se cumplen los 100 años de esa publicación. Una publicación que se fue haciendo poco a poco, cada semana en el periódico El Imparcial, porque nadie quería publicar esta novela. La novela resumía lo que había pasado a partir de la ocupación norteamericana y era muy fuerte y sigue siendo fuerte. Yo entiendo por qué no se enseña o no se habla. Se habla de la charca, se habla de Garduña, un poco del negocio, porque el negocio y Redentores van un poquito a la par, pero de Redentores no se dice nada. Si se llega a decir algo, lo que se señala es que uno de los capítulos incluye una novela completa que Seno tenía dedicada a Nueva York. Y ya. Pero cuando uno entra a leer la novela, se va dando cuenta que es algo diferente. Hay una gran intertextualidad entre recursos literarios, recursos históricos, documentos fundamentales, problemáticas del momento. Entonces, uno dice, ¿cómo fue que esto se organizó?
lo que nos lleva a preguntarnos, lo que me llevó a mí a preguntarme cuál es el motivo para hacer esta obra. Pensamos en los posibles motivos, razones, circunstancias que impulsaron a escribir esta obra. En esta primera parte yo me voy a dedicar a señalar algunos de esos motivos, porque Cero Gandía es un personaje muy interesante que cubre los 2 siglos, la mitad del siglo XIX y los primeros 30 años del siglo XX. Le tocó una situación única que vamos a ver porque va a estar unido a otros en esa primera comisión a Washington. Así que, ¿qué podía haber motivado a Cero Gandía? Yo entiendo que la historia de Puerto Rico de Paul Miller, porque esa historia de Puerto Rico de Paul Miller fue muy organizada para reducir la importancia de Puerto Rico a la conveniencia del gobierno interventor. Y está haciendo prácticamente competencia con la publicación de Redentores. Esta obra sale a la luz en 1922, se nos logra publicar su novela en el 25, pero sigue en ese contrapunto de las ideas de Paul Miller. La obra se volvió a publicar en 1939 y luego en el 2016 quizás esta ha sido la portada que les recuerda a ustedes, ¿no? Porque fue publicada por Ediciones Puerto en la encomienda de la Oficina del Historiador. Es muy valiosa en la publicación, pero ¿qué decía en algunas de las partes de historia de Puerto Rico? Fíjense, decía Paul Miller, a pesar de las continuas gestiones de Betances y Houghton, partidario de la Confederación Antillana y de la Junta Revolucionaria establecida en Nueva York, el separatismo nunca llegó a echar raíces profundas en el suelo dominicano. Más adelante dice, citando a Ángel Acosta Quintero, luego de nombrar varios nombres y acontecimientos como el de Lares, y esos nombres incluía a Houghton, concluye, estos hombres pensaron y trataron de independizar esta tierra de España, fracasaron en sus anhelos y estuvieron siempre en minoría. El pueblo y la masa ilustrada de Puerto Rico estuvo divorciada de ellos. Esa es la verdad y la historia se debe a la verdad. Termina la cita. Sin embargo, ¿qué nos han dicho las investigaciones de estos últimos años? Investigaciones que han nacido aquí en la biblioteca y en el Archivo General, como es la investigación de las cárceles y los presos en la Revolución de Lares, de Raquel Rosario Rivera, una de las investigadoras constantes de esta sala. En este texto, Raquel demostró cómo fue toda esa, en todo ese encarcelamiento de la isla y de Vieques también, con los nombres, con los datos, la gente que estaba comprometida, y esos fueron los que se quedaron presos, ¿verdad? Ella tiene también el libro de Mariana Bracetti, y fue la única mujer que estuvo encarcelada por más de 3 meses, y también el libro de Brazos de Oro, de Bouchard. Otro investigador, Francisco Moscoso, ¿no? Con uno de sus libros clásicos, Clases de Evolución y Libertad. Así que nosotros tenemos que Lares no ha salido tan de escena como pensamos. Y traigo entonces una reseña, un libro de un profesor, Andrés Sánchez Carniella, Significados, no sé si pueden ver ahí,
que lo que está atravesado de letras, ¿verdad? El grito de Lares, el proceso político en Puerto Rico, el problema económico, o sea, todos los títulos de los issues importantes, significativos. Pero, ¿por qué selecciono a la opinión de Sánchez Tagliella como reacción al comentario de Paul Miller? Porque Sánchez Tagliella dice, lo que aquí quiero plantear se reduce a 3 simples proposiciones. Primero, que la revolución de Lares, lejos de ser derrotada, representó un significativo triunfo. Segundo, que ese triunfo se registró en el plano más fundamental, pues constituyó el triunfo de la nacionalidad. Y tercero, que ese acontecimiento y esa realidad fundamental a más de 100 años de distancia tienen para nosotros un significado eminentemente educativo. Fíjense que este acercamiento al grito del Lares es distinto al de Mundino. Andrés Sánchez Tagliella habla de esto en los años 90, pero ya había gente que estaba cuestionando también Lares, ¿no? El grito de Lares se nos presenta en 1868 como la indignación de la conciencia ante aquel cúmulo de hechos reaccionarios que venían impidiendo nuestras legítimas aspiraciones e iniciativas de pueblo. Es el mismo espíritu que ha estado presente en posteriores indagaciones en el que el país ha tenido que hacer valer sus derechos. Y fíjense cómo termina esta reflexión. Podemos advertirlo en el movimiento que hacia finales de siglo se traduce en la Carta Autonómica, que no fue otra cosa que el reconocimiento eventual de unas demandas que podemos fijarlas en la Asamblea de Ponce de 1887 e incluso de algo más atrás. Está presente en el movimiento iniciado por Hostos en la Liga de Patriotas a raíz de la invasión norteamericana y reavivado después en la Unión de Puerto Rico, movimiento que supo resistir ante los intentos de absorción. Termina esa cita. Fíjense, Sánchez Tagliella reconoce que Lares es la inspiración, es el espíritu para distintos proyectos que no han cesado en términos de reclamar los derechos que como pueblo e identidad internacional tenemos. Con la Carta Autonómica, con la Asamblea de Ponce bajo Valdoriotti de Castro, con la Liga de Patriotas de Hostos y con la Unión de Puerto Rico, que fue el partido que luego pasa al Partido de Independencia con Manuel Seno García y con Rosendo Mafienzo Cinto. Así que tenemos que esa trayectoria de Lares sigue hasta nuestros días. Así que lo que dijo Paul Miller no se sostiene. La historia de Puerto Rico no cabe en un solo tomo. Y eso lo han estado demostrando los investigadores que han estado trabajando e indagando en las distintas temáticas, rescatando documentos, reorganizando trayectorias, conectando voluntades de personas. Ahora bien, pasamos a otra parte. Hablamos de Hostos por lo general en estas fechas, recordando todas sus aportaciones, reconociendo la labor titánica que hizo en la educación. Pero no oímos a los que fueron detractores en su momento. Uno de esos personajes fue Manuel Fernández Mundo. El artículo del Boletín Mercantil de Puerto Rico, a un año de la muerte de Hostos, presenta el discurso que hiciera Manuel Fernández Junco en el Ateneo puertorriqueño el 11 de agosto de 1904. Este artículo es muy interesante
porque nos da la idea de cómo eran las relaciones interpersonales entre ilustres que tenían ideas opuestas, cómo se podían tratar a la larga. Y yo me voy a concentrar en este artículo porque Fernández Junco valora a Hostos, lo critica, pero termina reconociendo su inmenso valor. Dice, los mismos puertorriqueños que por entonces trabajaban en el seno de los partidos nacionales para mejorar las condiciones políticas de este país, se lamentaban de las impetuosidades peligrosas de Hostos. Se ve pues que Hostos, más que un hombre político ajustado al patrón de aquel tiempo y a las circunstancias que le rodeaban, era ya un educador. Fue claro, fue sincero, dejó subir a sus labios la abundancia del corazón y su discurso provocó temores y desconfianzas. Así que va recogiendo el sentir del momento entre esa clase política y lo está diciendo un detractor, ¿verdad? Era causa bastante en aquel periodo de exaltación política para dificultar su regreso a Puerto Rico. Y este punto es bien importante porque a Hostos se le criticaba porque no estuvo en Puerto Rico. No padeció los componentes, no padeció esa persecución, pero sí padeció otras circunstancias. Y Fernández Junco es tan vertical que explica y dice, para dificultar su regreso a Puerto Rico y de ahí la emigración de Hostos y el ejercicio de sus facultades en otras regiones de América. Le atraía el nuevo mundo con sus bellezas paradisíacas y con sus energías de juventud. Y si no vino entonces, como las aves viajeras, a rendir el tributo de sus filiales recuerdos al lugar donde había nacido, se debió a su temperamento impetuoso, al impulso espontáneo y sincero, entusiasmo juvenil, mas no a falta de amor ni de voluntad. Fíjense la manera en que explica ese exilio de Hostos, porque era un exilio. No está todavía determinada de una manera concluyente cuál debe ser la actitud de los hombres públicos en casos semejantes a aquel en que se encontró Hostos al principio de su vida política. Debe procederse con inflexibilidad absoluta, afrontando todos los peligros de la situación y del medio ambiente, o debe, por el contrario, procederse con precaución, orillando los obstáculos graves y venciendo con paciencia y arte los inconvenientes, para llegar con mayor certeza, con menos daño a la meta deseada. Debe tomarse por modelo a Héctor o a Ulises. Debe indicarse en suma la impetuosidad y vehemencia de las campañas militares de Napoleón o la táctica paciente, reflexiva y oportunista de George Washington. Fíjense cómo está analizando por qué Hostos actuó como está, pero reconociendo las circunstancias tan difíciles y que nadie tiene cómo resolver esa situación, ¿verdad? Sabemos que Héctor fue el antagonista de Aquiles y tenía una resistencia en el ejército griego, ¿no? Y Ulises fue más astuto, escurriendo los peligros de la Odisea. Así que la referencia en la antigüedad refleja circunstancias que también Hostos pasó. Hostos carecía como político de esta flexibilidad, por eso se utilizó involuntariamente para el ejercicio de la enseñanza en el país donde nació. Hay que reconocer que aquí no se le quiso dar trabajo a Hostos. Y esa fue la razón por la que se tuvo que ir del país, porque él no era un hombre rico. Él tenía que trabajar y si no le aseguraban un trabajo, pues no podía subsistir. En cambio, enseñó con su palabra
con su pluma y con su ejemplo en casi toda la América del Sur y en alguna de las Antillas. ¿Debe ser por eso menos meritoria su fecunda labor educativa a los ojos de sus paisanos? Seguramente que no. Está criticando a la gente que criticaba a Houghton por no haberse quedado y que también quería desvalorar la aportación de Houghton en la educación. La enseñanza es por sí misma un apostolado, una función sublime que no siempre puede subordinarse a las exigencias del lugar y donde quiera que se ejerza tiene su mérito intrínseco. Porque el problema de la enseñanza, o más propiamente dicho, el de la educación, no es puertorriqueño, ni dominicano, ni chileno, no es tampoco de América, ni de Europa, ni de ninguna de las demás partes del mundo, es universal, es humano. Para un educador como Hostos, el punto de mira de la educación no podía circunscribirse a los límites de su tierra, por más que en ella estuviesen vinculadas las afecciones de su corazón. Ha estado describiendo la acción de Hostos. El sentimiento del cosmopolitismo que revelan sus principales obras estaba en consonancia con su carácter de verdadero educador. Probablemente no entraba en los primeros planes de Hostos de ejercer desde luego la enseñanza al llegar a América. Tampoco la ejerció por necesidad, porque un polígrafo como él hubiera obtenido medios de subsistencia en el foro, en el libro, en el periódico más fácil y abundantemente que en la cátedra. Pero pudo más en ella fuerza de la vocación que la esperanza del lucro y los éxitos ruidosos de la política. Un gran homenaje a la labor de Hostos. ¿Cómo reaccionó el público ante este panegírico de Fernández Junco a Hostos? Pues mire, en el periódico El Carnaval del 14 de agosto de 1904, reacciona no solamente al discurso de Hostos, sino a la situación de Hostos respecto de Puerto Rico. Dice: Fernández colaboró con la bandera de la libertad bajo España, Hostos bajo la Confederación Antillana. No podían encontrarse salvo unos puntos. Los dos rinden el mismo culto a la libertad. Por eso, sin haber llegado nunca a la intimidad, tenían uno del otro un profundo conocimiento. Así fue como que resumieron ese discurso de Fernández Junco. Otro discurso, todo esto en el Ateneo puertorriqueño, dice: el Ateneo rinde homenaje a Betances y Hostos. Al fin están cerca Betances y Hostos, unidos en el ideal en la tierra, unidos por la perfección en el infinito. Tenían que estar unidos por el afecto de sus compatriotas en el Ateneo puertorriqueño. Hostos y Betances no eran antagónicos. Esta posición la pude expresar en Cabo Rojo ahora en abril pasado. Se apoyaban. Lo que ocurre es que mucha de la información que ocurría valía más ponerlos de enemigos que de amigos. Y eso es un elemento de investigación muy importante. También dice el Carnaval sobre las palabras de Rafael del Valle. Habló como si lo hubiera hecho Hostos, como lo hacen todos los que tienen una idea exacta de lo que es un hombre libre. Somos un pueblo de pusilánimes, por eso estamos incapacitados para disfrutar de verdaderas libertades. Nos falta civismos para señalar errores y conquistar derechos. Somos los eternos parias de la conquista, inutilizados a través de la colonización para la obra de la libertad. Así dijo del Valle en el Ateneo. Lo mismo lo repetiría el maestro desde el libro y desde la cátedra. No tengo autor sobre estas opiniones en el Carnaval, pero sí están publicadas. Entonces, en este marco de reconocimiento de Hostos, de la labor que hiciera, de la situación de Puerto Rico,
del trabajo de Manuel Seno Gandía y la obra de Manuel Seno Gandía a partir de 1898 con la Comisión a Washington. Vamos a estar viendo un Seno Gandía que al pasar el tiempo se reafirma en todo lo que había establecido Hostos, sobre todo a través de la Liga de Patriotas. Y este es precisamente el aporte que hace Seno Gandía a través de la novela Redentores. En el estudio que comparto con ustedes, hago un resumen de que los acontecimientos que presenta Seno Gandía en Redentores van desde 1898 y termina en los años de 1924. Esa publicación de 1925 va refiriéndose a varias leyes, desde el Tratado de París, la ley Foraker, la ley Jones, que conceden algunos reclamos, pero no el principal, decidir el estatuto de la isla. Tampoco atiende los gritos de las situaciones inmediatas a resolver, dejando el país en un estado de miseria económica y moral, como ocurre con la ley Hollander. Algunos pensaban que la ciudadanía norteamericana era la alternativa para arreglar la situación de paria de los puertorriqueños, pero lejos de arreglar, fijó la sujeción de la colonia, la metrópolis, confundiendo el estatus frente a las leyes internacionales. Si ustedes recuerdan, Seno Gandía se tuvo un conflicto en la Corte, que llegó hasta la Corte Suprema, el caso Perride, ¿no? Él denuncia a este fiscal que estaba faltando a la ética, siendo miembro de la Corte y atendiendo casos privados. Aquí, pues, no le dieron el apoyo o el reconocimiento a Seno Gandía, pero él sigue escalando el caso hasta que finalmente la Corte Suprema falló a favor de él. Estas fuentes citadas a través de toda la novela, como el Tratado de París, la ley Foraker, Jones, permiten reconstruir los hechos y aceptar la polémica que provocan, cómo afecta lo ocurrido, cómo se acercan a las decisiones para tratar de entender lo que pasó, qué faltó por hacer. A través de toda la novela, con sus distintos personajes, se van haciendo estas preguntas. Pero dos son los personajes principales que van a llevar esta línea de cuestionamiento y de ratificación del valor del pensamiento de Hostos, que es Pedro Piedra y Monseñor. Yo no voy a entrar en esta parte sobre la composición de los personajes, porque nos entenderíamos muchísimo, pero sí les quiero indicar que él va a estar exponiendo a quien lea la trampa jurídica en la que se fija el experimento político de la nueva colonia. Porque en el momento se están hablando del experimento político que se hizo en Cuba, que el gobierno interventor permite luego establecer una república con una constitución con la enmienda Blas, pero tenían en sus manos el desarrollo de su país, cosa distinta en el caso de Puerto Rico. Y él expone ese cuestionamiento a través de la novela. Redentores es una denuncia, la colonia de Puerto Rico, centralizando el problema Puerto Rico y USA. Y cito, aquella colonia no había declarado guerra ni a España ni a Estados Unidos. Fue botín de guerra. Y esto es una cita del análisis que hace Hostos sobre la situación de Puerto Rico. En la correspondencia, que fue uno del periódico que Seno Gandía compró y dirigió por varios años, hay una sección que se llama sobre el tapete, las discusiones de las situaciones habidas, ¿verdad? Los puertorriqueños no fuimos quienes declararon o aceptaron la guerra al gobierno americano. Y en esa misma página es que publica una opinión sobre la muerte de otros.
Esta sección y esta referencia yo la utilizo en el análisis porque me doy cuenta al estar leyendo la novela por entregas en el periódico, cuáles eran las primeras planas del periódico en ese momento y qué artículos iban a la par de la problemática que estaban presentando Sino Gandía con las líneas narrativas y los conflictos de las circunstancias históricas, sociales, económicas y sus personajes. Y en ese sentido, se resulta muy interesante ver cómo contrasta noticias como decir la estabilidad está a la vuelta de la esquina versus el problema de los puertorriqueños y la migración que presenta la novela, ¿no? Entonces, esa mirada amplia del periódico llama la atención porque a su vez la novela descansa parte en la edición de un periódico, en la publicación de un periódico. Zeno Gandía encuentra que la forma narrativa es muy efectiva para exponer sus ideas a fin de difundir las opiniones sobre los regímenes impuestos, primero con España y luego con Estados Unidos. En ambos momentos, este autor logra superar la censura y calar en la opinión de la gente que vivía en los acontecimientos. Ni lo histórico ni lo sociológico pueden marginarse en las lecturas de crónicas del mundo enfermo. Entiéndase La Charca, Carduña, El Negocio, Redentores. En el caso de Redentores, tanto el asunto como la trama vuelve a basar la mirada sociológica para presentar otro personaje, la colectividad y sus reacciones ante las decisiones de encontrar y enfrentar el futuro político y económico del país bajo un segundo colonial. Así que cuando el lector de la época tomaba ese capítulo para leerlo por entrega de ese sábado, porque salía todos los sábados, a su misma vez que estaba leyendo el periódico, la novela, estaba leyendo el resto del periódico. Y entonces la relación entre el lector real y el lector ideal de la novela se unían. Y es un efecto muy interesante en términos de la técnica narrativa y el medio narrativo que está utilizando Zeno Gandía. La novela contiene dos bloques de tiempo. Uno que va del 1898 al 1915 y otro del 1821 al 1921. Al destacar esos 100 años del aniversario del primer periódico de Puerto Rico, deja implícito la lucha de la palabra escrita en un régimen de censura. Y en la novela, en la redacción de La Patria Libre, tiene como meta celebrar los primeros 100 años de ese periodo en Puerto Rico. La narración que cubre los acontecimientos desde 1898 y termina en 1924, aunque publica Redentores en 1925, en ella, como había dicho anteriormente, se refiere a varias leyes desde el Tratado de París, Foraker, Jay Jones, Ley Hollander, que conceden varias exigencias, pero no la principal, que es decidir el estatus de la isla. Fíjense, varios son los personajes, como les dije, Monseñor y Pedro Piedra son los que analizan la situación de ocupación norteamericana y lo que no se hizo al respecto. Y vamos a ver ya mismo una referencia de Pedro Piedra cuando explícitamente en la novela aparece la referencia a Hostos y la Liga de Patriotas. Algunos pensaban que la ciudadanía norteamericana era alternativa, pero lejos de arreglar esa situación, el Congreso fijó la sucesión de la colonia a la metrópoli, confundiendo el estatus frente a las leyes internacionales. Y creo que de eso, pues, la historia
nos sigue recordando el enjambre de las contradicciones. En el periódico La República, todavía en 1944, había el reclamo de la situación de paria. Este periódico de Ponce, mediante su director Juan Perica Díaz, publicó el artículo La nacionalidad ayer y hoy. Presenta una queja ante la desproporción del gobierno de Estados Unidos. Así que toda la actividad periodística va a tener esta temática. Y esa misma actividad y temática la recoge en la redacción del periódico La Patria Libre, que es uno de los espacios fundamentales de la novela, porque el otro espacio fundamental es la fortaleza, donde va a recibir el gobernador del gobierno interventor y luego el primer gobernador electo en Puerto Rico. En ese periódico dice, hoy no somos nada, el gobierno de Estados Unidos nos niega la ciudadanía y nos somete a la triste condición de parias del mundo moderno. Representa esa bandera la más hermosa conceptuación de derechos humanos, pero no guarda para nosotros la respetuosa consideración de su grandeza, porque ha venido aquí no representando la libertad y el derecho, sino autorizando la tiranía y la presión. No ha sabido los americanos en esta ocasión gobernar con honradez y lealtad. Esta última oración, aparte de que el texto completo es sumamente fuerte, no sé si hoy día todavía se publicaría una cosa haciendo periódico, pero esa última oración coincide con el ensayo siglo XX de Eugenio María de Hostos cuando dice que la raza aria no ha sabido entender la libertad para los demás, que es la que reclaman para sí mismos. Y entonces aquí vemos cómo se parafrasea nuevamente esa frase. El próximo tema es la publicación de un folleto que se llama The Case of Puerto Rico, publicado por Gena y Seno Gandía como comisionados de Puerto Rico y presentados en Washington, ¿verdad? Entonces, estos puntos de The Case of Puerto Rico los había delineado Hostos. Cuando entramos a investigar en el texto La Liga de Patriotas Puertorriqueños, yo explico cómo Hostos llega un momento que dice, ok, ustedes se quedan aquí, yo me voy a Puerto Rico a organizar la Liga de Patriotas. Y estos son los puntos que requieren al gobierno de Estados Unidos. Bienvenidos a Puerto Rico, o sea, devolverle a Puerto Rico la autoridad de los comisionados, las reglas militares en Puerto Rico sobre el asunto monetario, el problema de los bancos, los impuestos y la instrucción pública, las tarifas y aranceles, todos estos temas están vigentes. En la organización de un consejo de asesores, los archivos y la limitación del poder del presidente. Los archivos es uno de los puntos fundamentales de la novela porque indica Piadosa está buscando sus títulos de origen, cómo se ubica en esta sociedad, de tener un título nobiliario, pasar a nadie, a ser nadie. Porque se llevaron todos los papeles de Puerto Rico para Washington. Entonces, hay un reclamo para traer esos papeles a la isla. Y eso es parte de lo que representa Piadosa en la novela. Esa primera comisión a Washington, en la que Hostos participa, junto a Seno Gandía y a Julio Achena, es de enero de 1899. Someten la primera comunicación al presidente William McKinley el 20 de enero de 1899 y reafirman que el tipo de gobierno para la isla tiene que consultarse, no imponerse,
Si no, se arruina el pueblo. Hay un reclamo de respeto para la autonomía del pueblo. En la entrevista con The Press en Nueva York aparece el artículo "No queremos ser colonia", citando a Hostos. Lo que les pedimos es que nos den lo que ustedes pedirían para ustedes mismos. Termina la cita. Luego de esta entrevista, Hostos vuelve a Puerto Rico. Dice Zenobia en la carta del 16 de febrero de 1899 a Nemesio Ventura. Nos dejó en unos pliegos su parecer acerca de asuntos políticos, como objeto de que al reunirse y tomar acuerdos los comisionados que aquí quedaban nos fueran conocidas sus opiniones. Terminada así. Así que Hostos estuvo organizando todo ello. Y eso también se refleja en la novela. Las peticiones, el nombramiento de un secretario civil, un consejo electivo de 14 miembros de los departamentos con poderes para legislar asuntos internos, para suprimir el consejo de secretarios y absoluta autonomía de los cuerpos municipales, aplicación de la ley de derechos personales y civiles según la Constitución de los Estados Unidos. Siguen los reclamos, aplicación de las enmiendas, libre cambio comercial con los Estados Unidos, establecimiento de un sistema telegráfico postal, establecimiento de bancos postales de ahorro, el franqueo de los centavos en Estados Unidos, el cambio de la moneda por una evaluación favorable a ambos países, extensión de las leyes federales de banco, extensión de la ley de propiedad literaria, ajuste de censo de propiedad tasada, el establecimiento de un archivo para los documentos públicos, para la conservación de documentos históricos, que de acuerdo al artículo 8 del Tratado de París, España ha de entregar a los Estados Unidos y Estados Unidos a la vez a Japón. Toda esta controversia aparece en la novela en términos de argumentación entre Monseñor y Pedro Piedra a favor de la independencia de Puerto Rico y del respeto a la soberanía del país. La correspondencia, 15 de marzo de 1903, fíjense, apenas unos meses antes de la muerte de Hostos, tira un concurso, presenta un concurso para que la gente se exprese a través de un plebiscito, ¿verdad? Nos hallamos ahora en el plebiscito de todos los días, partidos políticos, corporaciones, prensa, pueblo, todo expresa aquí el deseo de que la suerte de esta isla se una a la de la República de Norteamérica. Pero ¿eso será así en la realidad? ¿Serán exactas las probabilidades que apuntan la correspondencia? Las simpatías y afecciones sentidas por este pueblo desde algunos años antes de la guerra no se habrán entibiado después de implantadas las actuales leyes. Ese es el cuestionamiento. Y entonces la correspondencia empieza a definir los distintos estatus en los cuales se da este primer plebiscito. Territorio de la Unión Norteamericana, el Congreso de Estados Unidos declara esta isla el territorio de Puerto Rico y crea en el continente y la isla el primer lazo de federación. Los puertorriqueños son ciudadanos americanos, todavía no se había dado la ciudadanía. La isla formaría en absoluto parte de los Estados Unidos, pudiendo llegar a ser Estados Unidos, solución definitiva. Independencia. El Congreso de los Estados Unidos declara que Puerto Rico es una nación independiente, como la isla de Cuba, retiene ciertos lugares para uso de estrategia de los puertorriqueños que les siguen a entregar en su patria. Queda reconocida la verdadera ciudadanía puertorriqueña, solución definitiva. Gobierno atemporal. El Congreso de Estados Unidos reconoce a los puertorriqueños el derecho al plebiscito y establece una forma de gobierno republicano bicameral perfecto. Conserva la intervención representada por un gobernador civil con un uso de veto y reconoce a ciudadanía nacional puertorriqueña y se aplaza por 20 años la resolución de esta disyuntiva, territorio o independencia. ¿Verdad? Estamos en la misma página, ¿no? Colonia, el estatuto más o menos variante, sin declaración de territorio, ni de independencia, ni de ciudadanía determinada, el derecho plebiscitario, solución definitiva.
Confederación Antillana, reconocida la independencia de la isla, con la intervención diplomática del gobierno americano, gestionaría la confederación con otras Antillas, solución definitiva. Ahora bien, convencidos, esto es lo que dice la correspondencia, de que este asunto interesa al pueblo puertorriqueño, convencidos de que sujetos a votación estos puntos, el resultado, si no absolutamente exacto, puede ser muy aproximado a la realidad, convencidos de que tiene mucho interés de que sea conocida la opinión de la mayoría puertorriqueña en este asunto, proponemos al público evitar sus votos con arreglo de las condiciones que a continuación sucede. Entonces, la correspondencia lleva a cabo esta indagación, ¿verdad? Y recoge las opiniones que luego publica en otro artículo. Otro de los aspectos que vemos en la novela es Martí sobre Seno Garbía. Miren lo que dice Martí en diciembre de 1890 sobre Seno Garbía, que lo visita en Nueva York y que es parte de la sociedad literaria que Martí presidía en ese momento. Ni a la libertad ni a la amistad le volvió nunca Seno Garbía la espalda. La poesía era entonces en su mano y ha sido desde entonces ramillete o latín. Estudiantes de las letras somos en esta casa y nada más que estudiantes de las letras, pero la historia de todas ellas nos manda a recibir con honores a quien las usa, según le aconseje su juicio libre y honrado, para conquistar a sus compatriotas los derechos de hombre y respetar en alta voz a los que murieron por conquistárselos. Y más se le ha de aplaudir en esta casa de estudiantes si a estos méritos de hijo fiel de una patria necesitada se juntan los de artistas cuidadosos que ponen lenguaje de solidez y belleza, el fuego de su corazón, como aquellas joyas de Nápoles, duraderas y finas, en que el lapidario hábil al Vesubio esculpe hadas y flores en la lava. ¿Qué hay de esta amistad de Martí? Seno fue a hablar con Martí para pedirle unas cartas de recomendación porque se quería ir de Puerto Rico y quería irse como periodista a la Argentina. Martí le hace las cartas. En las obras completas de Martí usted va a encontrar la carta de recomendación que le hace para que su amigo pudiera encontrar trabajo en la Argentina. Pero contrario a eso, Seno vuelve a Puerto Rico. 1890. 1894 publica La Charca y sigue con todo su trabajo, tanto político como literario. Antes de ver a Martí en Nueva York, había estado en Cuba hablando con su íntima amiga Lola Rodríguez de Tino. Hay que recordar que Lola fue la madrina de bodas de los dos. Así que había una relación de mucha amistad y de mucha consideración entre ellos. Tenemos estos detalles porque vemos los resultados finales, pero ¿cómo fue que se llegaron a esos resultados finales? La posición que yo sostengo en la investigación es que Martí convenció a Seno Garbía de que no se fuera para la Argentina, que se quedara. Estaban también con todo el programa que iba a desarrollar Martí con el periódico Patria, que para mí es paralelo al título que tiene el periódico en Redentores, La Patria Libre, completamente ilógico, ¿verdad? Pero a la misma vez es el ideal que están sacando del título del periódico de Martí, Patria. La organización del Partido Revolucionario Cubano, que con la sección de Puerto Rico, y el proyecto cultural para las nuevas generaciones en América,
con la revista Edad de Oro de Martí. Así que había un plan trazado y todo un aporte. Mientras tanto, tenemos a Hostos desde Chile apoyando la guerra separatista de Cuba, ¿no? Así que tenemos todas esas circunstancias. No se ve muy claro, pero esta es la página inicial de la novela Redentores en el Imparcial, en enero de 1925. Reproduce los 3 puntos suspensivos, porque en las otras publicaciones de Redentores no se recogen esos puntos suspensivos. Y esos puntos suspensivos me llevan a la ironía. Redentores. La cita que usa Scenografía para iniciar la novela Sleep No More del Hamlet de Shakespeare, pero Sleep No More también aparece en Macbeth. Son circunstancias en que se usa la misma frase, pero en ambas obras de teatro es un mandato a la toma de conciencia. Entonces, fíjense cómo se va reorganizando toda esa conceptuación de la novela. Esta es la obra magna de escenografía. Aquí él no dejó nada por eso. Usa intertextualidades de sus otras novelas, de La Charca, del Negocio, de Garduña, y lo acomoda a la situación colonial para establecer que no ha habido ninguna diferencia, apenas ha habido una diferencia. En ese capítulo 5 tenemos al personaje Monseñor. ¿Ya? Monseñor dice, cuando nos conviene, todo es bueno y justo. Si de todo esto juzgáramos imparcialmente, hay que reconocer que creemos aquí una aristocracia militar. Después del Tratado de París, no fundamos aquí un Estado civil. Mantuvimos un campamento, un gobierno militar, como el de los capitanes generales que el gobierno de los Borbones durante siglos impuso a sus colonias. De hecho, la portada del libro es en uno de los campamentos militares, es en Mainz o unos campamentos militares. ¿No es esto militarismo? El presidente de la República dijo que no tenía derecho a establecer un gobierno civil sin la previa autorización del Congreso. Eso estaba en conflicto con todos los precedentes de nuestra historia. No obstante, lo cual desconocimos los derechos de estos colonos imponiéndoles aquel gobierno militar. Esto lo dice un señor, que es un personaje interesantísimo, que en el estudio yo me detengo en cómo se refleja este personaje, que no está muy alejado de la realidad. A mí me hicieron un comentario de que si ese monseñor hubiera sido realidad, esto hubiera sido de otra manera. No, con calma. Lo que pasa es que no se sabe mucho la trayectoria de la jerarquía católica y la función que hizo, inclusive recomendando la independencia para Puerto Rico. El otro personaje, en el capítulo 10, Pedro Piedra, dice el texto: Pedro en tanto seguía comentando con Antonio las cosas, y lo repito, abusan de nosotros. En la historia política del mundo, este país es una interinidad. Parece que el Tratado de París es un código perpetuo. No se sabe en qué leyes, en cuál justicia se fundan para mantenernos en un pie como las grullas. Por eso no estoy conforme con ningún partido político. Lo único, la Liga Patriótica de Hostos, la independencia, solo la independencia. Reclamar aquello que está en nuestro corazón, luchar por el único ideal que está en nuestra conciencia. La política que se hace es un torrente de mentiras. Los de aquí y los de allá rivalizan en el mutuo engaño. Así que fíjense cómo en la novela va directamente en esta parte sobre Hostos
pero a través de la novela se siguen haciendo referencias a la organización y al valor de la Liga de Patriotas de... Sigue diciendo, la independencia. Hace mucho tiempo que ese ideal hizo en nosotros su irrupción histórica. Esa es aquí la única verdad. Todos los criollos la llevan más o menos arraigada en el fondo de su alma, y algunos norteamericanos la honrarían también si no fuera porque no conviene a sus intereses. Fíjense cómo esta cita se contrapone a la de Miller que les presenté al principio, cuando dicen que es minoría, que la gente está olvidada, que eso no vale la pena. Entonces, aquí estamos viendo una contestación a esa historia que circula, que está vigente, que la gente la está trabajando. La Liga de Patriotas Puertorriqueños, dicho procedimiento muestra la práctica del derecho que sobrepasa la mera enseñanza de las letras para inculcar las responsabilidades ciudadanas. Si bien el Estado tiene la responsabilidad de educar a sus ciudadanos en demasiadas ocasiones, esa educación está cimentada en el interés particular del partido político que respalda un poder y la ideología de un gobierno. Me parece que no tengo que explicar esta frase, ¿verdad? El propósito de Hostos es organizar un sistema que pueda confrontar el abuso del poder y educar a las generaciones de ciudadanas en la práctica de la libertad. ¿Cuál es ese orden? Reclamaciones va a tener distintas comisiones encargadas de reclamar a las autoridades del gobierno americano las transgresiones, violaciones, abusos de poder y violaciones de derechos. Las conferencias debían establecer, mantener y desarrollar centros de cultura intelectual y moral. Los temas serán de necesidades públicas para el bien inmediato del pueblo. Establecimiento de escuelas nocturnas, que es una de las grandes aportaciones de Hostos a la educación. Las escuelas nocturnas y las escuelas para obreros. Yo tuve la oportunidad hace varios años en Chile de asistir a una escuela de pescadores que todavía funciona desde que Hostos la estableció en Chile, los domingos, tomando entrenamiento de distintas funciones. O sea, funciona. Instituciones que tienen el propósito de mejorar la salud pública, enalteciendo el carácter nacional, regulación del trabajo urbano y rural, formación de costumbres populares, desarrollo de las fuerzas musculares, adaptación a las actitudes militares a fines cívicos y pacíficos, contribuir al establecimiento de las cooperativas, cajas de ahorro, saneamiento de las poblaciones, sustitución de cementerios con crematorios, desinfectación de las vías públicas, construcción de barrios industriales y viviendas comunes, un plan de arquitectura higiénica, integra su teoría educativa de los niveles y divisiones de las escuelas como instrucción pública fundamental, enseñanza media, nociones científicas, cívicas y técnicas, profesional, jurisprudencia, medicina, ingeniería y tecnología. Hace unos años estuve en un comité para establecer una escuela en uno de nuestros municipios, pensando toda esta integración tal y como Hostos había estado diseñando la organización y funcionamiento de las escuelas en el país. Hostos no deja fuera la universidad, no se puede quedar fuera la universidad, porque todos los conocimientos de cada una de las ramas generales de la ciencia positiva, no con fines prácticos, sino con fines de cultura para la mente. Formación del magisterio, escuelas normales y de preceptores, escuelas normales de profesores para maestros universitarios. Y también incluir las escuelas militares y las escuelas navales. La Liga propone la corporación de la Fuerza Armada en institutos regulados. Este trabajo ya lo había iniciado Román Valdoriotti de Castro en el siglo XIX, con el conocimiento de las escuelas navales que de hecho organizó una en República Dominicana. Así que
en este conocimiento, somos niñas, tenemos que tener un conocimiento del mar que nos rodea y de lo que esto significa en una defensa pública. Las escuelas que instaura el Instituto Municipal, que fueron las escuelas que le negaron establecer abortos en Mayagüez, tiene el establecimiento de las escuelas normales de las tecnologías, de campos de experimentación agrícola y fabril de certámenes escolares. La Liga fundará una escuela nocturna, un instituto municipal que comprenda la enseñanza primaria y secundaria reformadas, conferencias dominicales, un diario de cultura y cuantas escuelas rurales sea posible. La Comisión de Publicaciones va a ser un órgano publicitario para publicar periódicos y libros. Hubo varios periódicos que reflejaban el plan de la Liga: el Terruño de Mayagüez, el Correo de Puerto Rico y el Demócrata de Caribe. Así que este plan de reorganización, porque es a través de las ligas que se va a ejercer la evaluación del gobierno que esté funcionando en ese momento. Porque hay que observar, evaluar, actuar y resolver. Las crisis no pueden ser el modo de vida de los partidos políticos. Estas ideas se reconstruyen en los parlamentos de Pedro Piedra y Monseñor. Observar, evaluar, actuar y resolver. La sociedad organizada es la base del Estado y el gobierno. Ningún grupo debe sustituirla porque impediría el ejercicio de la democracia. Así que vamos viendo cómo en la obra todo va a estar acorde a lo que debe de ser la sociedad versus los problemas de la sociedad. Y cómo se pueden estar restableciendo y atendiendo. A modo de parcial resumen, porque esto es mucho más amplio, ¿verdad? A 187 años del nacimiento de Eugenio María de Hostos y 123 de su desaparición física, continuamos en el estudio de su palabra leída ante el asombro de su desveladora verdad y de la vehemente indiferencia de quienes interesan mantener el sometimiento por voluntad propia. Sin unidad no hay cambio. Manuel Seno Gandía usó el periódico como un reflejo del acontecer escrito al momento, con el anhelo de guardar la memoria ante la ordenanza del olvido histórico. Y voy a terminar con una cita de Alejandro David Rivera. La patria no es el Estado. Muchas gracias. Si hay alguna pregunta o comentario, pues la señora directora coordinará esa parte. Bueno, agradecida con la doctora Lidia Monfá, excelente magistral su ponencia. Quiero reconocer la presencia del licenciado Marcos Rigado, del presidente del Ateneo puertorriqueño. Gracias por acompañarnos en la noche de hoy. Tenemos por acá preguntas, comentarios. Adelante. Tengo el micrófono. Perfecto. Gracias. No, saludos. Tuvimos tenemos la asistencia de aproximadamente 700 personas. Ahorita le doy el número redondo a través de las redes en 25 canales, incluyendo un grupo de una revista de Sudamérica que se llama Fuego Cotidiano. Y ellos me hacen unas preguntas técnicas sobre el periódico donde fue publicado Redentores. Entre esas preguntas está ¿cuántas tiradas ejemplares salían de este periódico? ¿Cómo era la tirada? ¿Si era semanal o cada cuánto tiempo? ¿Y en cuántas tiradas se publicó la novela? Bien,
El periódico El Imparcial era un periódico diario. Cada capítulo o fragmentos de capítulo se tiraba cada sábado, o sea, una vez en semana. La tirada era alrededor en San Juan de algunas 200.000 tiradas, o sea, más o menos. Y entonces la novela empezó en enero de 1925 y terminó en octubre de 1925, a través de 10 meses, ¿no? Cada sábado. Pero los capítulos son bastante extensos, en muchas ocasiones había una parte de un capítulo un sábado y seguía el otro, pero en ese periodo de 10 meses fue que se publicó la novela. Esa novela no se volvió a publicar hasta 1960 con el Club del Libro, en el cual pertenecía a ese Club del Libro Eliezer Cuevas, Francisco Manrique Cabrera y René Márquez. Esa portada la digitalicé en el libro mío. Esto, es la primera vez que se publica. Luego han habido unas publicaciones del Instituto de Cultura de la Universidad de Puerto Rico, pero no con notas al cárcel y no con un estudio amplio de la novela, como la que tenemos del 2025. La publicación suya es del 2025. ¿Cuántas publicaciones en total de esta novela hemos tenido en Puerto Rico? Y si se ha publicado en algún otro país. Fíjate, el Instituto de Cultura, cuando publicó las obras completas de Zeno Bandía, incluyó Redentores. Estamos hablando de 1970, más o menos, las cuatro. Luego han habido, bajo la editorial Edil, que también publicó las obras completas de Zeno Bandía en los años 70-80. Posteriormente, a principios del 2000, la Universidad de Puerto Rico volvió a publicar las obras completas de Zeno Bandía. Y entonces, ahora yo hice ese estudio con las notas al cárcel y demás de Redentores en 2025. Han habido varias ediciones, inclusive una edición cubana, porque Casa de las Américas publicó las obras completas de Zeno Bandía y también publicó Redentores. Así que he tenido la oportunidad de ver esa publicación allá en Casa de las Américas. Y en la biblioteca del Centro de Estudios Martianos, por la relación de Martí con Zeno Bandía. Bueno, si no tenemos más preguntas, damos por culminada esta actividad de la noche de hoy, no sin antes agradecer nuevamente a la doctora Vivian Monfán y también a los que se dieron cita para estar aquí con nosotros en la Biblioteca Nacional y a los que nos están viendo a través de las redes. También quiero aprovechar para invitarles a la última actividad de esta serie, que será el próximo 30 de enero a las 6 de la tarde. Tendremos la presentación de dos nuevas publicaciones de la Comisión Nacional Hostos 180, Hostos Esencial y Hostos Sanjuanero. Así que los esperamos aquí en la Biblioteca Nacional. Gracias.